Abramos nuestras Biblias en Proverbios capítulo 3. Vamos a continuar exponiendo el tema sobre los dichos de los sabios. Y vamos a seguir tratando sobre los códigos de la honra a Dios. Dios nos ha venido impartiendo una serie de principios en su palabra sobre los códigos de Dios para vivir la vida que Él ha diseñado para nosotros. Descubrir la revelación, la naturaleza, el potencial de esa vida y poder aplicarlo a nuestro diario vivir aquí en la tierra. Él nos ha venido trayendo desde el primer código, que era el código Bereshit, que tiene que ver con la conexión con nuestro origen, no perder la conexión con nuestro origen. Vimos la fundamental importancia de que el efecto que somos nosotros se mantenga ligado a su causa, porque la bendición de Dios, la fecundidad que Él puso en todo lo que hizo, se hace real, se desata esa fecundidad y esa bendición, es en la conexión del efecto con su causa. Vimos a través de la palabra que todos aquellos hombres y mujeres de Dios que se mantuvieron fieles, honrando a Dios, no perdieron sus orígenes, la conexión con el diseño original de Dios, fueron fecundos, fueron bendecidos aún en tiempos muy difíciles. El Señor nos ha revelado la diferencia entre lo que es la vida eterna, la vida verdadera, y lo que es la vida biológica, la vida natural. Cuando usted tenga la oportunidad de escuchar las predicaciones, las exposiciones anteriores, usted se va a contextualizar. Y ahora el Señor nos tiene en el código de la honra, que son los principios que tienen que ver con poner a Dios primero en todas las cosas. Esto no es fácil, es un conflicto. Es un conflicto en la naturaleza de vida que vivimos, en el mundo donde vivimos, en este vaso de barro donde estamos. Adán, antes de caer, no tenía ese conflicto, porque estaba en el estado de la perfección. Aunque Adán tenía la posibilidad de pecar, por eso falló, pero antes de pecar, cuando era inocente, en la inocencia, no en la ignorancia, sino en la inocencia, tenía leyes, principios, enseñanzas para guiarle. No era ignorante, pero era inocente porque no tenía culpa, no tenía pecado. En el huerto del Edén no había problema en darle a Dios el primer lugar hasta que se metió la serpiente y cambió la cosa. Jesucristo tampoco tuvo conflicto porque fue perfecto. Dios hecho hombre, fue concebido sin pecado. No existía en él una naturaleza pecaminosa, aunque sí una naturaleza humana. La palabra dice que él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado alguno. ¿Cuántos lo creen? No pecó, por eso pudo redimirnos. Jesucristo no tenía un conflicto. Ahora el hombre pecador caído y el hombre que está en restauración como nosotros, después de la redención, tenemos un conflicto. No es fácil honrar primero a Dios en todo, ponerlo primero. La tendencia y el conflicto es que yo tengo que estar primero. Y eso es algo que en la mayoría de los casos no es ni siquiera intencional. Es algo que sale por sí mismo. Nosotros pasamos mucho más horas del día pensando en nuestra propia apariencia, en nosotros mismos, en nuestros deseos, en satisfacer nuestros deseos, nuestros apetitos, que en Dios y los demás. Eso es una realidad. Y eso es lo que Cristo vino a cambiar. Jesucristo vino a restaurar el código de la honra, para restaurar la verdadera relación con Dios y la verdadera bendición de la vida que Dios ha diseñado. Amén.
Hoy vamos a continuar y quiero elaborar hoy, con la ayuda del Señor, en lo que es la diferencia entre la honra y la deshonra. ¿Por qué? Porque si no conocemos la naturaleza verdadera de la deshonra y los efectos terribles, dañinos, perniciosos, trágicos de la deshonra, no podremos darle importancia a lo que es la honra. Israel en los tiempos de Malaquías, cuando estaba desviado el pueblo de Dios, ya no en la idolatría, porque después del cautiverio, en el regreso, en el exilio de Babilonia, no hubo tanto problema del Señor con la idolatría. El problema de Dios con Israel fue que dejó de ponerlo primero. Lo adoraba, le daba culto a Dios, el pueblo le daba culto, aunque no estaba sometido a la idolatría como antes del cautiverio, pero a su manera. No les daba el primer lugar al Señor. Y ese fue el problema de Dios en Malaquías, ese fue el problema de Dios con los profetas como Ageo, que el pueblo estaba pensando más en ellos y le prometían a Dios lo mejor, pero a la hora de entregarlo le daban otra cosa, un conflicto. Cayeron bajo la dictadura del conflicto de la carne y del ego. Entonces, Jesucristo al venir vino a revelar la diferencia entre lo que es la honra y lo que es la deshonra. Y yo quiero que vaya conmigo, después que leamos Proverbios 3, vamos a ir al Salmo 4. Vaya conmigo aquí a Proverbios 3, que es el pasaje que estamos ahora, tenemos como base. Dice la palabra santa del Señor. Voy a leer desde el verso 5 en adelante. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia. Que en el contexto de la revelación que Dios nos ha venido dando, no te apropies en tus propios códigos. Esa es la idea. No pongas a un lado los códigos de Dios, la revelación de Dios, los principios de Dios, las verdades de Dios, para regir tu vida y tus proyectos conforme a tus propios códigos. Esa es la idea del texto. Y eso es lo que dice. No te apoyes, confía en Él y no te apoyes en tu propia inteligencia. Hay versiones que dicen tu propia prudencia, pero la idea del texto original es inteligencia o concepto personal o humano, sabiduría humana. En el verso 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra yadá, reconócelo, significa distinguirlo primero o por encima. Es el término yadá en el original hebreo. Cuando se usaba ese término, estaba hablando de un reconocimiento donde usted distinguía a la persona y la ponía por encima de los demás. O la prefería sobre otras cosas o sobre otras personas. Eso es lo que está diciendo. Distínguelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Diga conmigo, si yo lo distingo, Él endereza mi camino. Es una causa y una consecuencia. Por ejemplo, al favor, Santiago. Dios le dijo a Israel, quiero ilustrarle esto, que si ellos lo honraban a Él obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos, y no se apartaban ni a derecha ni a izquierda de sus preceptos, lo ponían a Él y su palabra primero en todo, como persona, como familia, en sus empresas, en todo. Dice, la bendición te va a perseguir hasta alcanzarte. Pero también dice, si tú no lo haces, la bendición se va a apartar de ti y la maldición va a tomar su lugar. Deuteronomio 28. Entonces la idea es esta. Santiago es el hijo de Dios que está en una relación con Dios. Ponte de frente a tu esposa. Él está poniendo a Dios primero en su vida, en todas las cosas. Echa para atrás, Santiago, por favor. Ahora tú vas a caminar. ¿Qué pasa? Mientras Dios está primero, camina hacia tu esposa, la bendición está detrás. Diga conmigo, mientras Dios está primero, la bendición está detrás y me va a alcanzar. Esa es la idea. Ahora, vuelve atrás, Santiago.
Vuelve atrás, otra vez. Ahora ya algo pasó con él, se descuidó, se desenfocó, ya Dios no es primero. Otras cosas tomaron el lugar, la preeminencia de Dios en su vida. Ahora él camina y él se puso primero que Dios, o puso otras cosas. Camina hacia tu esposa. ¿Qué hace la bendición? Coge otro camino. Y el lugar lo toma la maldición. Esa es la idea del texto. Entonces, él va a ver que en su vida, en su dinámica de vida diaria, se va a operar un cambio, un retroceso, una confusión. Y el mal va a comenzar a operar de una manera, y él se va a preguntar, ¿qué está pasando con mi vida? Como hijo de Dios, el Espíritu le va a decir a él, es que tú no le estás reconociendo, no estás distinguiendo al Señor primero. Una vez que él vuelve de su descarrío, se vuelve a Dios, otra vez la vida, la bendición vuelve y se ubica detrás de él. Y su vida cambia para bien. ¿Lo pueden entender? Den un aplauso al Señor. Gracias, Santiago. Entonces, porque recuerden lo que Dios nos enseñó al principio en esta revelación. La bendición de Dios solamente es operativa cuando lo originado se mantiene conectado correctamente con su origen. Cuando lo creado está conectado debidamente con su creador, la bendición es operativa. Cuando usted se mantiene en su bereshit, en su principio. Porque cuando Dios creó, dijo, sean fecundos y bendijo. Pero a cada cosa, recuerden, puso un código para que se mantenga en su código conforme a su porción. Y mientras eso se estaba reproduciendo dentro de su código del diseño original, la bendición, la expansión de Dios, la fecundidad de Dios, se operaba en eso. Por eso ustedes ven que cuando Adán y Eva pecan y le fallan a Dios, dejan de reconocerlo, como dice Proverbios. Salen del huerto y la vida cambia. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás del fruto de la tierra. Polvo eres y al polvo volverás. A la mujer con dolor darás a luz los hijos. Entre el hombre y la mujer se desataría un conflicto de roles. Dice, tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Una serie de cosas que nunca debieron pasar. ¿Pero por qué? Porque sucedió. No siguieron reconociéndolo, distinguiéndolo. Oyeron la voz de la serpiente. ¿Y qué pasó? Se notó en el tiempo siguiente la diferencia entre honra y deshonra. Cuando Dios crea a Adán, mientras él estuvo distinguiéndolo, reconociéndolo como cabeza, la naturaleza de su creación original se reflejaba en Adán. Cuando usted lee en el capítulo 5, verso 1, en adelante dice que creó Dios a Adán y lo bendijo. Creó Dios al hombre y lo bendijo y lo llamó Adán. La palabra Adán tiene un significado poderoso. En primera interpretación del término original es que hecho de la tierra, pero no de cualquier tierra. Significa hecho de una tierra con fuerza, de una tierra bendita, de una tierra que tenía poder, de una tierra que tenía salud, de una tierra saludable. La tierra que Dios usó para hacer a Adán no era cualquier tierra. Y por eso el término que se utiliza, Adamá, es un término que significa tierra roja. Entonces muchos interpretan que el término interpretado literalmente significa con sangre en el rostro, en el original hebreo. Tanto hecho de la tierra roja, de la tierra nutrida, de la tierra con poder, de la tierra bendecida. El hombre, Dios no lo sacó de cualquier tierra. Y el término habla de una tierra nutriente. Y el hombre en su rostro reflejaba vida.
Sangre en el rostro significa que hay vida en el rostro, porque en la sangre está la vida del ser humano. No era que Adán estaba deprimido ni airado, porque en el texto en el capítulo 5 dice que Dios lo creó de la tierra y lo bendijo y lo llamó Adán. En ese contexto, entonces, si le puso ese nombre en el contexto de que lo hizo y lo bendijo, es que no fue cualquier hombre. Era un hombre que tenía sangre en el rostro, era un hombre que reflejaba vida, salud en el rostro, estaba gordo y colorado. Fuerte y colorado. Ahora mire, eso es mientras él estaba en la dimensión de la honra. Dios era primero, él lo reconocía en todos sus caminos. En su rostro había vida. Dile a tu hermano, mientras lo reconozcas en todo su camino, habrá vida en tu rostro. Sangre habrá en tu rostro. Ahora, en el capítulo 3, después del pecado, cuando viene la sentencia, ¿qué había en el rostro? Dice sudor, con sudor de tu frente. Sudor de tu frente ganarás el pan. Dice la palabra, polvo eres y al polvo volverás. Wow. Dolor, sudor, opresión, tristeza. Adán no salió del huerto como entró al huerto. Repítalo conmigo, diga, Adán no salió del huerto como entró al huerto. Adán entró al huerto como un príncipe. Adán entró al huerto y fue coronado en el huerto. Adán era un señor en el huerto. En su palabra había autoridad, en su palabra había bendición, en su rostro había vida. No había sudor, no había dolor, no había opresión. Pero ¿cómo sale Adán del huerto? Avergonzado y esclavo del diablo. Diga, de ser un príncipe honrado, sale como un esclavo. Mire la diferencia entre la honra y la deshonra. Esto no es un asunto que es un juguete. El trato que le damos a Dios, la atención que ponemos a la palabra de Dios, el valor que le damos a los principios y a los códigos de Dios para la vida real, tiene una importancia cardinal para toda la gama de nuestra existencia. Oh, si la familia valorara más los estándares de Dios. Si los hombres de hoy, las mujeres de hoy, los jóvenes de hoy valoraran más los principios divinos, los códigos divinos, qué diferente fuera la vida. Habría sangre en el rostro y seríamos príncipes y princesas. Ese es nuestro diseño. Pero cuánto dolor, cuántas lágrimas, cuánta confusión, cuánta vergüenza por causa de la deshonra. Entonces, al que con su soplo, con tierra viva y fuerte, lo forma y lo llama Adán, ahora le dice, polvo eres y al polvo volverás. Fue hecho del polvo, pero no era polvo antes de deshonrar a Dios. Ahora es polvo. Y la palabra polvo significa gris en el original hebreo. Y me llamó mucho la atención. Yo le estoy hablando esto y le estoy citando. Porque si voy a través de todas las páginas, se nos va todo el tiempo. Y siento hacerlo así para meternos ahora en las lecturas que vamos a tener. Me llamó mucho la atención que la palabra polvo en Nehemías capítulo 1, no lo busque, yo solamente se lo cito. Cuando habla de los escombros de Jerusalén, la palabra que se traduce escombro es la misma palabra que utiliza el Espíritu en Génesis 3 para llamar polvo al hombre.
porque el polvo era gris, era ceniza. Tú serás ceniza. Y eso fue lo que quedó en Jerusalén cuando Nabucodonosor y su imperio entró y quemaron todo. Quemaron el templo, le pegaron fuego a todo y quedó ceniza y escombro. Y cuando se habla de que lo que había allí era escombro, es ceniza, basura, un desastre, estaba hecha Jerusalén. Entonces ese mismo término es el que se usa para Adán cuando el Señor le dice polvo eres, el mismo término. Ahora es gris, diga antes había sangre en el rostro, diga era rojo, ahora es gris. Antes era algo y alguien definido, ahora es algo indefinido. Porque gris, usted no sabe lo que es una mezcla de blanco y negro. Todo eso es una señal del efecto que existe entre la honra y la deshonra. ¿Por qué? Porque no lo reconoció. Reconócelo. Dile a tu hermano, oíste, reconócelo. Dile en todo. Dile en todo. Hazlo primero en todo. Esa es tu llave para vivir. Esa es tu llave para vivir, amado, amada. El mundo, el sistema, la filosofía, la falsa sabiduría te puede vender, te puede ofertar muchas otras cosas. Pero si tú no te mantienes en el código de Dios, no tendrás la llave verdadera para la vida. El diablo le ofreció a Jesús los reinos de esta tierra y todas las riquezas. Un truco que le había funcionado con muchos anteriormente, pero con el Hijo le falló. ¿Por qué? Porque el Hijo nunca puso nada primero que el Padre. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente servirás. Vete, Satanás. No le funcionó con el Hijo. Y Él enderezará tus sendas, tus veredas. Número 7. No seas sabio, otra vez repite, en tu propia opinión. No te apoyes en tu propia sabiduría, en tus propios códigos, en tus propios pensamientos. Teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos. Y mira el 9. Honra, ahí está la palabra. Honra al Señor con tus riquezas. Y la palabra riqueza se traduce esfuerzo. Con todos tus esfuerzos. La palabra en el original se traduce esfuerzo también. También se refiere a los bienes perecederos que más tu riqueza, tu sustancia. Pero la idea es una idea general en el término, que en todos tus esfuerzos esté primero el Señor. Y con las primicias. Y con las primicias de todos tus frutos. Así tus graneros estarán llenos con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, vino nuevo, gozo, satisfacción. Tomándolo, aplicándolo espiritualmente. Era lo que representaba el vino. O sea que el secreto de vivir en la abundancia, el secreto de que la bendición operativa, el secreto de que la expansión de Dios y la fecundidad de Dios sea visible en mi vida, que todo el que me vea diga, wow, esa persona es fecunda, está bendecido, está bendecida, está en que yo a Él lo honre primero en todo. El código de la honra. Muévase al Salmo ahora, número 4. El verso 1 dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia,
Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Mi versión dice, respóndeme tú, que en la angustia ensanchaste mi camino. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Y mira el 2. Oh hijos de los hombres, ¿hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? Amarán la vanidad y buscarán la mentira o el engaño. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo convertirán mi honra en infamia? Lo contrario de la honra es la infamia. Eso es lo contrario de la honra. Si no conocemos qué es la infamia, no podremos dar la honra. En los tiempos de Malaquías, el Señor le dice, ustedes me han deshonrado. Y ellos le preguntaban, ¿en qué te hemos deshonrado? Ustedes me han robado, ¿en qué te hemos robado? Ustedes me han despreciado, ¿en qué te hemos despreciado? El pueblo de Dios. ¿Por qué estaban viviendo en deshonra? Porque no conocían la honra. ¿Y por qué no daban honra? Porque no sabían lo que era deshonra. ¿En qué te hemos deshonrado? No sabían ni siquiera en qué lo estaban deshonrando. A veces hacemos cosas, pensamos cosas, actuamos, procedemos de una manera que deshonra a Dios. Y no nos damos cuenta, porque no sabemos qué es realmente la diferencia entre la honra y la deshonra. Y hoy el Señor quiere puntualizar eso entre nosotros. Él quiere que podamos discernir la diferencia para que nos cuidemos y no nos dejemos engañar. Porque ¿qué dice el texto? ¿Hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. La maldición más grande para alguien que no conoce la diferencia entre la honra y la infamia es que va a caer bajo el cautiverio de la vanidad y de la mentira. Así es, amado, como lo escuchan. Porque no podemos reconocer el peso de la honra si no tenemos claro qué es la deshonra y sus efectos. No podremos jamás. Es imposible. La honra se trata de una relación de valoración prioritaria. No se me olviden de eso. Eso es honrar. Es una relación con Dios de valoración prioritaria. Siempre, siempre, en todo, honrar primero y con lo primero. Siempre, en todo, honrar primero y con lo primero. Honrar lo primero y con lo primero. No es solamente honrar lo primero, sino con lo primero. Y ahí fue donde se perdió Israel después del cautiverio que fue liberado del imperio babilonio y vuelto a su tierra. No cayeron bajo el poder de la idolatría, pero dejaron de darle lo primero. Entonces, amados, cuando nosotros vemos algunos acontecimientos como el caso de Abel en Génesis 4:4, se lo voy a citar, dice que Abel entregó una ofrenda, dice, de lo mejor de sus corderos, de lo más gordo. Era porque existía ya en el principio el código de darle a Dios primero lo primero, hacer lo primero y darle lo primero. Eso el Señor lo enseñó desde el principio. Yo creo que lo primero que Dios le enseñó a Adán en el banquito de la clase que le daba en el huerto fue: yo soy primero y me tienes que honrar con lo primero. Porque ¿de dónde sacó Abel si todavía no se había manifestado la ley de Moisés, donde vuelve y se reenfatiza la honra en su pueblo? Era porque había un principio, había un código en la relación del origen con lo originado y de la causa con el efecto. Eso tenía que mantenerse en una relación de primera clase.
Y lo mejor, lo más gordo, significa que Abel fue selectivo, no fue así Caín. Y Abel entendía la diferencia entre la honra y la deshonra, pero Caín no. Y usted vio la consecuencia en la descendencia de Caín. El efecto de la deshonra y de la infamia. No así en Set, que fue el sustituto de Abel, y la descendencia de Set fue diferente, muy diferente, porque hubo honra. En Génesis 8:20, después del diluvio, lo primero que hace Noé cuando pisa la tierra seca es levantarle un altar al Señor y darle un sacrificio. Y el Señor percibió el olor. ¿Por qué le agradó el olor? Y dijo: no voy a volver nunca más a destruir la tierra con un diluvio. Porque lo trató primero, le dio su lugar antes de todo. Noé no salió emocionado con su familia y los animales a disfrutar la frescura de esa tierra limpia ahora. No. Lo primero en lo que él se concentró fue en honrar a Jehová en ese nuevo comienzo. ¿De dónde viene eso? El principio de la honra. Amado. Eso explica por qué pudo vivir Noé y su familia y resistir una generación tan perversa. Y condenar con su fe y su obediencia, condenaron al mundo, dice la palabra. En Génesis 12:7, lo mismo pasó con Abraham cuando Dios, que era Abraham en ese momento todavía, cuando Dios se le revela y le revela el plan que tiene con él, o una parte del plan. Lo primero que hace Abraham es que le da un altar al Señor. Lo honra primero. Y la palabra altar en el transitar de Abraham es repetitiva. Era un hombre que sembraba altares. Al primero que honraba en toda iniciativa era el Señor Abraham. Y era tan serio con darle a Dios lo primero y la honra, que cuando le pidió a su hijo no se lo rehusó. No se lo rehusó, amado. Estaba dispuesto ese hijo que tanto amaba, su tesoro, le llama la Biblia, a dárselo al Señor. No se lo negó. Y a Dios le agradó también que Abraham lo tratara de esa manera. Génesis 14:20, después que venció a los reyes, a la confederación, libertó a Lot, agarró un tremendo botín. Lo primero que hizo es que sacó cuenta, calculó los diezmos de todo, dice la palabra. Y honró a Dios a través de Melquisedec. Fue lo primero. Y Melquisedec lo bendijo y le dio pan y vino. ¿Y qué dice Hebreos? En el capítulo, me parece que es el capítulo 7. En Hebreo dice que cuando Abraham, oiga qué poderosa es la honra, no así la deshonra, honró a Dios entregando los diezmos de todo a Melquisedec, dice que en sus lomos estaba honrando también Leví. Dice que Leví pagó los diezmos en Abraham y eran más de 400 años antes. Y en el lomo aquí de Abraham estaban sus generaciones. Y cuando él honraba, en él estaban honrando sus generaciones. Y ahí estabas tú también, aleluya. Dale un aplauso al Señor. Leví honró en Abraham. O sea que la honra que le damos a Dios, cuando tratamos a Dios, amados míos, como Él merece ser tratado, eso va a resultar en un efecto poderoso para nuestra descendencia que está detrás de nosotros. Oiga, qué trascendente es la honra. Muchas familias están hoy sumergidas en maldiciones generacionales, poderes demoníacos que están dañando familia tras familia y operando. ¿Sabe por qué? Por la infamia de nuestros ancestros. Porque en lugar de ser gente que honraba a Dios, fueron infames. Ahora, cuando usted se entrega a Jesús, el Señor se le revela, en usted se corta esa infamia. Usted tiene que empezar a honrar, a poner a Dios primero, para que la generación que viene de ahí para allá, esas maldiciones no sigan operando, sino que vuelva a operar la bendición de Dios en tu vida y en tu casa.
Mira el poder de la honra y el poder de la deshonra también. Dice, visitaré la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me deshonran. Pero hago misericordia a millares de los que me honran. Wow. Luego, en Números, usted va a ver por qué que le estoy leyendo todo esto, porque vamos a llegar a un punto que va a entender algo. Dice, en Números 3:13, dice, porque mío es todo primogénito, el día en que hice morir a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, consagré para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres como de animales, míos serán, yo el Señor. El Señor dice, míos son ¿quiénes? Todo primogénito, todo, tanto de los seres humanos como de los animales, eran del Señor. ¿Qué pide Dios? Lo primero. Cuando usted va a Éxodo 13, váyase atrás a Éxodo 13:2, vea más específico esto, se repite pero de una manera más específica. Éxodo 13:2, me gusta cómo lo plantea en Éxodo 13:2, lo leo. Dice la palabra, cualquier cosa ahí está proyectado en la pantalla. Dice en Éxodo 13:2, el 1 dice, el Señor habló a Moisés diciendo, dice, conságrame todo primogénito. Mire la palabra, todo el que abre la matriz entre los hijos de Israel, tanto de los hombres como de los animales, es mío. La palabra abre, pitra, en el hebreo, significa primera fisura o primer rompimiento. O sea, el que abre matriz es el primero, los demás ya consiguen el camino abierto. El segundo hijo no abre matriz, es el primero que la abre. Y Dios dijo, todo el primero que abre la primera fisura es mío. Note bien eso. O sea que en un vientre virgen, lo primero que se reproducía en ese vientre era de Dios. Y eso, el uso de eso primero determinaba la condición de los demás. Repítalo, el uso de lo primero determina la condición de los demás. Dios quería que la fecundidad y el poder de la bendición fuera operativa en todo el resto de las generaciones. Por eso pedía el primogénito, porque es código de honra. Para que la bendición se extienda en todo lo que viene, tiene que dársele primero a Dios lo primero, en todo. Note, el uso de lo primero iba a determinar la condición de los demás. Y es en todo, en toda su vida, en todo lo que usted es, en todo lo que usted hace, en todo, en todo. El uso de lo primero va a determinar la condición de los demás. Código de Dios para usted. No es como usted quiere ni como a usted se le ocurra. No es como se lo enseñó fulanito, sutanejo, perencejo. Es como Dios quiere. Es como Dios lo ha diseñado, que hay que adorarlo y servirle. Porque ahí fue donde estuvo el problema. Cristianismo fácil, vida cristiana fácil, vida cristiana moderna es adorar y servirle a Dios a nuestra manera. Y la mayoría estamos así. Y estas enseñanzas tienen que derrumbar esos castillos de arena que nuestro propio ego ha construido para que podamos edificar sobre la roca y nuestras casas estén firmes. Amados míos,
Y luego usted sigue leyendo. Moisés dijo al pueblo, voy a continuar en el 3, conmemoren este día en el cual han salido de Egipto, de la casa de esclavitud, porque el Señor los ha sacado de aquí con mano poderosa. O sea, esto es una redención de Dios. Por eso no comerán nada que tenga levadura. Ustedes salen hoy. ¿En cuál mes? ¿Y qué era el mes de Abib? Era la primavera. La primera estación del año se marcaba con el mes de Abib. ¿Cuál es la primera estación? Primavera, verano, otoño, invierno. Mire que Dios lo saca en la primera estación del año. Y dice que van a conmemorar para siempre. Dios de lo primero, código de honra. Porque es un pueblo de primera que está naciendo. De esclavo a ser señores. Porque no fueron diseñados para ser esclavos. Y continúa diciendo en el 5, y cuando el Señor te haya llevado a la tierra de los cananeos, heteos, amorreos y jebuseos, la cual juró a tus padres que te dará una tierra que fluye leche y miel, celebrarán este rito en este mes. Habrá una fiesta en ese primer mes de Abib. Durante 7 días comerán panes sin levadura y el séptimo día será fiesta para el Señor. Durante los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo tu territorio. Aquel día se lo contarás a tu hijo diciendo, esto se hace con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando salí de Egipto. Esto ha de ser para ti como una señal, nótelo, como una señal sobre tu mano y como un recordatorio entre tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, porque con mano poderosa el Señor te sacó de Egipto. Por tanto, guardarás esta ordenanza en el tiempo fijado de año en año. O sea, Dios nos dio esa libertad, no es para que vivamos en libertinaje. La libertad que Dios nos dio es para que le hagamos fiesta a Él y empecemos en el primer mes. Reconocer que fue Él que nos redimió, que fue Él que nos sacó, y Él tiene que ser el héroe nuestro. Oiga, la idea es, porque esto no nace de la humanidad. ¿Qué hacen con los patricios, los que lograron la independencia de un país, de una nación? ¿Qué se hace con ellos? Se le dedican días, se le dedican fiestas, se le conmemoran como los héroes de la patria, y hay quien hable mal de esos patricios o se le ocurra profanar sus nombres o sus estatuas. En las escuelas hay clases, hay libros destinados a enseñarnos lo que hicieron esos patricios. Pues Dios era el patricio de su pueblo. Dios fue el libertador de su pueblo. Dios tenía que ser, y los hijos tenían que crecer sabiendo que el héroe aquí no fue ningún hombre, no fue Moisés, fue Jehová. Moisés fue un instrumento, dándole lo primero en todo. ¿Usted me entiende? Lo mismo en la iglesia con Jesús. Vamos a verlo. Y en Levítico 2, 1 al 3 dice, Levítico 2, 1 al 3. Porque muchas veces leemos que Dios pide la primicia, que Dios esto, pero no sabemos por qué. ¿Qué significa eso? ¿Qué se propone Dios con eso? Y el impacto que tiene eso en nosotros. Hay un código que debe ser revelado a nuestro espíritu. Levítico 2, 1 al 3. Dice, cuando alguien presente como ofrenda al Señor una ofrenda vegetal, esta será, ¿cómo dice su Biblia? De flor de harina.
Mi Biblia dice de harina fina. La Biblia hebrea traduce de harina selecta. La palabra es paraj, que significa el primer brote. Fíjese que cuando se le iba a dar al Señor la ofrenda vegetal, no era de la harina que sobraba, ni de la segunda cosecha, ni después de la cosecha que vendieron la harina, se comieron la harina, repartieron la harina. No, era del primer brote, le pertenecía a Dios. Significa la palabra en el hebreo. Yo quiero que lo que me van a entregar a mí sea del primer brote, lo primero en todo. Harina selecta, harina fina, sobre la cual derramará aceite y pondrá incienso. El 2 dice, la traerá a los sacerdotes, hijo de Aarón. El sacerdote tomará un puñado de esa harina, de la flor, del primer brote. El sacerdote agarraba un puñado de harina fina de la ofrenda y parte del aceite con todo su incienso, y hará arder sobre el altar la porción de ella como recordatorio. Y mire, es una ofrenda quemada de grato olor al Señor. Diga, solo es de grato olor lo que se le da primero a Él. Y el versículo siguiente se lo va a confirmar. Lo que sobre de la ofrenda será para Aarón y para sus hijos. Es lo más sagrado de las ofrendas quemadas al Señor. Oiga, la parte que se le da al Señor era primero. Tenían que coger el puño y tirarlo en el fuego del altar. Y ese subía. Y lo que sobraba, entonces el sacerdote con sus hijos comían de eso. Ellos no podían coger el primer puño para ellos y lo que sobraba para Dios. El olor grato estaba en lo primero. Diga, el olor grato está en lo primero. Diga, el olor grato está en lo primero. Ay, ojalá que no se nos olvide eso nunca. En lo segundo ya no huele bien. En lo que sobra no hay olor grato, hermano. Por eso usted ve en todos esos hombres piadosos que se les revelaron los códigos de la relación con Dios y de la verdadera vida y de cómo opera la bendición, porque se nos vende una bendición, se nos predica una bendición, pero es una bendición al costo que sea, es una bendición a la forma que sea, es una bendición al diseño humano, definida por la avaricia del hombre, por los deseos egocéntricos del hombre. Una bendición en donde Dios está sentado en el último asiento del vehículo de tu vida y tú en el primero. Y por eso se confunde lo que Satanás da, lo que el mundo da, se confunde con lo que Dios da. Porque pensamos que por hacer cosas a nuestra manera Dios nos va a bendecir. No, Dios bendice, está comprometido a bendecirte cuando tú lo pones primero y le das lo primero, y Él huele y dice, esto huele a mí porque yo soy el primero y lo que se me da a mí tiene que ser como yo. Lo que sobre para ellos. Ese fue el pecado de los hijos de Elí. Ahí estuvo la infamia en los hijos de Elí. Que ellos, ¿qué hacían con las ofrendas cuando se la traían? Ellos primero se comían la carne cruda, la agarraban, metían el tenedor y cuando los ofrendantes no querían darle la ofrenda, porque ellos entendían que hay que darle a Jehová, hay que elevársela al Señor primero, ellos se la arrancaban de la mano. Y Elí, en lugar de corregirlos, disciplinarlos y quitarlos de ahí, los honró a ellos también más que a Jehová. Los puso primero a ellos. ¿Y cuál fue el resultado? Mire esto, de esa vida de infamia, donde a Dios lo tenían como segunda, tercera clase, donde no se le daba a Dios un trato, como leímos en Proverbios, reconócelo.
No se le estaba reconociendo. El resultado fue una inmoralidad rampante. Tenían sexo y vivían con las mujeres que iban a adorar ahí en el templo. Un desorden, una confusión, una vergüenza terrible. Y sabe que fue tan terrible y tan putrefacto el comportamiento de esos sacerdotes que el arca se mudó. Prefirió vivir entre los filisteos. Dale mente a esto, amado, amada. No pusieron al Señor en su lugar, no le dieron lo primero. Muchas veces pensamos que la infamia, la deshonra, es prostituirnos, es la inmoralidad. No, eso es el resultado. Cuando una gente se desmoraliza, pierde su valor como persona, se corrompe, se pervierte, se vuelve vulgar, es porque no está dándole el lugar a Dios que debe tener en su vida, en su relación con Dios. Ahí que empieza todo. De ahí se desata todo lo demás. Cuando Dios es primero y lo de Dios es primero en tu vida, jamás te vas a corromper. Ahí está lo que sobre para ellos. Yo primero. Y eso fue también lo que pasó en Ageo cuando el templo de Dios yacía abandonado. Dejaron la obra por la mitad. Ustedes recuerdan lo que han leído Ageo capítulo 1. Que Dios envía al profeta para levantar el ánimo del pueblo y hacerle consciente. Le dice, mediten en vuestros caminos. Se lo repite varias veces. Piensen en sus caminos, su conducta no está bien. Porque ustedes dicen, no es el tiempo para que la casa de Jehová sea terminada. Pero sí es tiempo para vuestras casas artesonadas, enmaderadas, bonitas. Ustedes se están atendiendo ustedes primero. Y mi templo, a mí y mi templo me están dejando para último. Eso es una deshonra. Entonces notemos bien, amados, que la deshonra consistió en no ponerlo primero, no darle lo primero, no reconocerlo con lo mejor. Todo lo demás es un resultado de la violación del código. Y el código es HPPT. Repítalo, diga HPPT. ¿Qué significa eso? Vamos, descífreme el código. HPPT, ¿de qué estamos hablando? Honrar primero con lo primero en todo. Diga conmigo, honrar primero con lo primero en todo. Otra vez, honrar primero con lo primero en todo. Ahora diga HPPT, HPPT, escríbalo en el espejo donde usted se cepilla los dientes ahí. Esa es la llave. Cuando eso se pierde, todo lo demás, no hay sangre en el rostro ya. Diga, un trato de primera clase. Dile a tu hermano que está al lado tuyo, dile, ¿oíste bien? Tu Señor es VIP. No eres tú el VIP. ¿Cuál fue el problema de los fariseos y de los escribas? Querían los primeros asientos, que lo trataran como los primeros, que le llamaran rabí, que lo saludaran. Ellos eran los primeros. Por eso Dios no tenía honra. De labios me honran, dice. Pero su corazón está lejos de mí. Ellos eran los VIP. Ya Dios en su templo no era el VIP. Ya Dios en su corazón no era el VIP. Eran ellos.
Por eso actuaban de una manera tan bárbara. Por eso esa gente cometían esos tipos de mentiras, de engaño, de rejuego, una inmoralidad terrible en el templo. Crucificaron a Cristo basado en la mentira, en la envidia, en la infamia, sobornando. Hermano, cuando Dios pierde su primer lugar en nuestra vida, podemos convertirnos en las peores bestias que pueden existir en el mundo. Lo que Pablo dice en 2 Timoteo 3, el carácter de los hombres en los últimos tiempos se debe a eso, a la deshonra, es infamia. Esa es la marca de la infamia. Amadores de sí mismos, de los deleites más que de Dios. Ahora mire Juan, vamos al Evangelio de Juan. Ya ustedes vieron cómo Dios diseñó su honra. Cuál era la forma como a Dios se le honraba. Los que tenían su revelación y vivieron su redención. El pueblo de Dios que fue redimido de Israel. Ahora en el Evangelio de Juan, ¿están recibiendo, mis amados? Capítulo 5, verso 23. Dice el capítulo 5, verso 23, dice: para que todos hagan ¿qué? Honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Cómo debemos honrar al Hijo? Ahora, según todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento, ¿cómo era que se honraba al Padre? Dándole lo primero en todo. Entonces dice que al Hijo hay que tratarlo igual. ¿Qué hace el Hijo? El Hijo viene a restaurar el código para volvernos a la honra. Ese fue el trabajo del Hijo. Vino a restaurar el código para volvernos a la honra. Porque dice aquí que ahora es el tiempo en el cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. Lo van a poner a él primero ahora. Hebreos dice que el Hijo fue coronado de gloria y de honra. La corona de Cristo es tu honra. Honrarlo primero, con lo primero en todo, al Hijo. Y hay algo poderoso que yo veo en los evangelios. Cuando tú vas, por ejemplo, hablando de la honra, porque estamos definiendo la diferencia entre la honra y la deshonra, a Lucas capítulo 1, por ejemplo. Lucas capítulo 1. Vamos a empezar por ahí. Vamos a hacer un rápido recorrido por la vida del Hijo y el trato al Hijo. Lucas capítulo 1, versos 26 y 27, mire. Yo lo leo si lo consigo, usted me escucha o lo lee si lo proyectan en la pantalla. Lucas 1, 26 al 27 dice: en el 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada como Nazaret. Diga, a una virgen. Había muchas muchachas y había a lo mejor muchas vírgenes. Pero María era diferente. Fue preparada por Dios para esto. Ella era como el aceite de oliva extra virgen. No era una virgen común. Era una virgen consagrada, piadosa. La respuesta de María a la elección divina habla de quién era ella.
A lo mejor otra virgencita por ahí le cae la gracia encima y dice, ay, pero yo no sabía que yo era tan buena. No dirían como María, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Una actitud, se quebrantó y le dedica al Señor un salmo. El mismo salmo de Ana se lo dedica María al Señor, la mamá de Samuel. Era una virgen consagrada. Y dice que estaba desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y cuando usted lee el verso 34 ahí mismo en el capítulo 1, vamos a correlacionarlo, dice el 34. Dice, entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón, o sea, no he tenido relación con un hombre. Estaba desposado, o sea que el desposorio era el año antes del matrimonio formal, pero ya eran considerados como que estaban casados, pero el hombre no la podía tocar, ni ella tocar al hombre. Por eso José, cuando se entera que no se le había revelado lo que había en el vientre, que está embarazada, quería dejarla en secreto, porque si la delataba la mataban, porque ya se consideraba como que le pertenecía como esposa, sin tener relación en el desposorio. Y una relación sexual con otro hombre estando en el desposorio era considerado un adulterio que era digno de la muerte. Por eso José, porque la amaba, pensó dejarla pero en secreto. Pero ¿qué hace Dios? Se le revela a José lo que hay, que es lo que se está moviendo. Y él dice, ok, era piadoso también. Ahora, lo que a mí me ministra es que esta joven debió haber sentido un afecto hacia ese joven, a su Josecito. Tenía deseo de abrazarlo, de tenerlo. A lo mejor estaba entre ellos dos porque eran humanos, aunque eran piadosos. Porque aunque somos piadosos, seguimos siendo humanos y hay deseos, pero controlados. Ellos querían abrazarse. A lo mejor deseaban que llegara ese día para esa intimidad. Entonces María tiene que postergar un rato su deseo, sacrificar su pasión por Josecito y decirle al Señor, heme aquí está el vientre. Diga, pero no fue cualquier vientre, un vientre virgen, extra virgen. Mire cómo el Señor envía al Hijo. Dice que el Señor amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Oiga, ¿qué hace el Señor? Te da, no fue a cualquier hijo que te dio a su único y te dio el primero. En cuanto a Dios era su único y en cuanto a María era su primero. Primicia. Dios te trata como VIP para que tú lo trates a Él igual. Óyete, y no lo depositó en cualquier vientre. Lo puso en un vientre nuevecito, de caja. No era cualquier vientre el de María, era un vientre virgen. Mire la honra, cómo nace el Hijo y la honra. Porque Él vino a restaurar la honra. Ahora, vamos a Mateo capítulo 2. Santo. Diga conmigo, una matriz de primera clase. Esa era la matriz de María, era de primera clase, era de primera, no era cualquier matriz. Ahora, Mateo capítulo 2. Lea conmigo el verso 11, 2:11, dice. Y cuando entraron en la casa, vieron al niño, esos son los sabios, con María su madre, y postrándose, ¿qué hicieron? Lo adoraron. Entonces abrieron sus tesoros. ¿Qué abrieron? Sus tesoros, y le ofrecieron presentes ¿de qué? De oro, incienso y mirra. La tradición dice que eran 3 magos.
La Biblia no dice que eran 3, no se sabe cuántos eran. La tradición dice que uno se llamaba Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco la Biblia dice que era eso. Nadie sabe cómo se llaman, inventando la tradición. Y dicen que eran 3 por los 3 regalos que le dieron, que uno le dio oro, otro le dio, pero son inventos. Aquí hablan de unos sabios, unos magos. Unos magos. Ustedes saben que los que inventaron la Navidad les metieron todos esos adornitos ahí para el que y el comercio se llena los bolsillos con todas esas mentiritas. Bien. Si usted quiere seguir creciendo que son 3, bueno, porque ahí no dice cuánto era, a lo mejor usted pega. Hay muchas cosas que uno se las cree y la Biblia no lo dice. Bueno, dice la idea aquí originalmente que le abrieron sus tesoros. Está hablando de un tesoro que estaba sellado y era reservado exclusivamente para ese rey que había de nacer. Ese tesoro no estaba sellado para otro, sino para ese rey. Era un tesoro que no se abriría para nadie más. Y el oro era el rey de los metales. Y es el rey de los metales. Entonces, para un rey, el rey de los metales, el oro. ¿Qué le parece? Era el regalo que se le daba a un rey. El incienso están dándole el regalo de un sacerdote. Cristo está siendo tratado como un sacerdote. El incienso representa el sacerdocio. Y la mirra, el que iba a ser sacrificado en la cruz. Note bien que la honra era consecuente con quien él era. Repítalo, diga, la honra fue consecuente con quien él era. Había química entre lo que se le estaba entregando y a quien se le entregaba. ¿Cuántas veces damos cosas y de una manera que no cuadra con quien es a quien se lo damos? Y es ahí donde se daña la cosa. Porque lo que a Dios se le da tiene que ser como Él es. No puede ser de más bajo nivel. Él era rey, se le adoró como un rey. Sacerdote, se le adoró como sacerdote. Sacrificio por el pecado, se le adoró como uno que se iba a sacrificar. ¿Note bien? Entonces, diga, tesoro de primera clase. ¿Está pensando usted? Mire bien, porque eso no está ahí escrito para que usted y yo simplemente lo leamos y lo conozcamos. Ustedes saben el caso de la mujer pecadora. Simón el fariseo invitó a Jesús a la casa y no le dio el recibimiento de primera que Jesús merecía. Era simplemente una invitación irónica para probar a Jesús. Pero como Dios honra al Hijo, el Padre honra al Hijo, no permitió que se quedara sin su honra y le dio una lección al fariseo hipócrita. Trajo una mujer pecadora que había sido perdonada y liberada, la trajo. Simón tenía que lavarle los pies con un lebrillo y agua. Tenía que darle beso en su mejilla. Tenía que darle el recibimiento que merecía un huésped bien llegado a la casa según esa cultura y no se lo dio. Sin embargo, esta mujer, Jesús mismo lo dice, tú debiste lavarme los pies con agua. Sin embargo, esta no ha cesado de lavarlo con lágrima y con perfume. Y debiste secarlo con unas toallas y ella lo está secando con su cabello. Debiste darme besito en mi mejilla y ella me está besando los pies. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor a Simón, el fariseo? Ese de primera, de ese nadie se burla. A ese no le faltará honra porque él me honra.
Y el Señor dice, el que mucho se le perdona, mucho ama. Aquel que ha sido tratado de primera, trata de primera. ¿Por qué en Romanos 1 dice que Dios se le reveló a los hombres? Dice que lo que de Dios se conoce les es manifiesto porque Dios se lo reveló. Sin embargo, habiéndole conocido como a Dios, no le glorificaron como a Dios. Oiga, no le glorificaron, no lo honraron como quien es Él, como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios códigos, en su propio razonamiento, en su propio pensamiento. Y su necio corazón fue entenebrecido. Y por ahí sigue el resultado de eso. Lo que significa que no es suficiente con usted tener revelación de quién Dios es, sino usted tiene que vivir experiencia de redención. Tiene que tener la experiencia del perdón. Usted tiene que experimentar redención. Porque si usted, hasta que usted no lo tratan como de primera, usted no sabe lo que es un trato de primera. Escúchemelo. Yo supe cómo se sentía uno cuando le celebraban un cumpleaños, cuando mi esposa me lo celebró por primera vez. Que para entonces, ¿verdad?, yo no sabía lo que era eso, porque nunca me lo pudieron celebrármelo desde niño. ¿Entiendes? Ella se esmeró, me hizo una sorpresa bellísima. No es que vivo pensando en celebrar cumpleaños y no estoy en esas cosas, pero la primera vez que ella me lo celebró me sentí bien porque vi que ella me honró. Lo hizo para honrarme. Ustedes ven ahora el Sammy Sosa cuando le pregunta ¿por qué tus cumpleaños son tan caros y tan estrafalarios? Dice, porque yo nunca cuando era pobre pude celebrar un cumpleaños, ahora yo lo celebro bien. Dice. Si usted verdaderamente ha experimentado la gracia, el trato que Dios le ha dado a usted, usted sabe que Dios lo ha tratado a usted como de primero. Usted no puede tratar a Dios como de segunda clase. Pero ahí está el conflicto del yo primero. Por eso dice que por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Esa mujer entendió, no, él merece que yo le dé. Y Dios la escoge y la trae. Y le dio, diga, un recibimiento de primera clase. El perfume de María en Juan 12. Ese perfume lo tenía María ahí reservado. El costo de un año de salario, un año de trabajo, el salario de un año. Rompió el puerquito. Y le reservó eso ahí al maestro. Cuando venga a la casa se lo voy a vaciar. Y eso fue Dios que le reveló. Porque el hijo iba a morir, pero él no podía morir como cualquiera. Había que prepararlo. Y no con cualquier preparación. Esta mujer guardó ese perfume. Y cuando Judas protesta por lo que se hizo, que era un desperdicio, Jesús le dice, déjala. Porque para el día de mi sepultura, para mi muerte, ella me está preparando. Santo. Con el mejor perfume. Caro, hermano. Si yo me pusiera a explicarle a usted de dónde se conseguía el nardo y cómo tendría que llegar a Palestina, usted diría, wow, pero María era tremenda para conseguir ese perfume. Diga, una preparación de primera clase. Y cuando iba a entrar a Jerusalén en la entrada triunfal, vayan a un señor, un hombre allá, que hay un burro con su pollinito. Díganle que el Señor lo necesita. Ya Dios le había revelado a ese hombre el código de cómo había que tratar al Señor. Y oiga, y el burriquito tenía revelación también. Y le voy a decir por qué. Él sabía quién era que lo iba a montar, el pollino. Entonces Jesús no se montó en cualquier, para entrar a Jerusalén, cualquier burriquito. Diga, un burriquito de primera. 0 kilómetros, hermano.
Nadie lo había montado ese burriquito. Nadie lo había montado. ¿Y quién se atreve a montarse en un burrito que nunca ha sido montado y se va a quedar encima? Yo monté una burra que había sido montada y me hizo así porque no me conocí, me enterró para adelante así. Estoy aquí por la misericordia de Dios, hermano. Y esa había sido montada, pero no me conocía a mí. Pero ese burriquito sabía, cuando Cristo hizo así, ¡pum!, y se sentó encima, él sabía que quien estaba ahí fue el que lo creó a él. Fue el que lo diseñó. Usted se imagina, yo mismo me avergüenzo porque a veces uno mismo está moviéndose y el Señor se quiere montar y uno sacudiéndose. Pero fue un pollino de primera clase. Cuando lo crucifican y el cuerpo está abandonado ahí en la cruz, Dios tenía un hombre que dentro del Sanedrín llamado José de Arimatea ya estaba preparado para darle un sepulcro de primera. Había labrado un sepulcro nuevo. Y dice una sábana limpia, que originalmente implica una sábana nueva también. Y va y pide el cadáver, se lo lleva, lo prepara él y Nicodemo. Lo prepararon y lo sepultaron en un sepulcro nuevo, diga, un sepelio de primera clase. Todo era de primera clase. Ustedes que lo que se les reveló al Hijo, lo que experimentaron el amor del Hijo, lo que fueron tocados por el Espíritu del Hijo, le dieron lo mejor, el mejor trato al Hijo. Antes de resucitar. Ahora sí vamos a leer. Vaya a Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28. Verso 1 al 7 dice: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, diga el primer día. Note bien. Vinieron María Magdalena y la otra María para ver el sepulcro. Y he aquí, hubo un gran terremoto, porque el ángel del Señor, mire, no dice un ángel del Señor. ¿Cómo dice tu Biblia? Un ángel. Cuando usted estudia en el Antiguo Testamento, ¿quién era el ángel del Señor? Era Dios mismo que bajaba. No mandaba a otro. Y era una revelación del Padre en el Hijo en el Antiguo Testamento. Una cristofanía se llamaba. El ángel del Señor descendió del cielo. Me gusta eso. Descendió del cielo y al llegar removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestidura era blanca como la nieve. Los guardias temblaron con miedo de él y quedaron como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no teman, porque sé que buscan a Jesús, quien fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, así como dijo. Vengan, vean el lugar donde estaba puesto y vayan y den la noticia. Mire qué pasa. Cuando lo cierran en el sepulcro y lo sellan, el sello romano se lo ponen a la piedra. El Padre, porque este es un momento histórico, era el momento de la exaltación. Aquí era el sumo, era el resumen. Aquí Jesucristo iba a cobrar toda la honra que le dio al Padre durante los 33 años. Se iba a revelar era después de ese sepulcro. Dice, el Padre dice: este es el momento cumbre.
Ustedes espérenme aquí porque esto tengo que atenderlo yo personalmente. Descendió del cielo. Y él mismo fue, movió la piedra y se sentó en ella. Hijo, sal. Personalmente. Cuando Jesús dijo, iba a resucitar a Lázaro, Jesús dijo, quiten la piedra. Ni Jesús quitó la piedra. Y quitaron la piedra. Pero cuando resucitó el Hijo, el Padre quitó la piedra. ¿Y sabe usted por qué? El Padre dice, desde niño me honró. Siempre me puso en primer lugar. Y ahora yo mismo tengo que levantarlo. Yo mismo tengo que quitar esa piedra para que Él salga. Él dijo, yo honro. Me honra. Amados, y cuando el Padre desciende y quita esa piedra, sale el Hijo. Ahí empezó un nuevo tiempo, en donde si en el Antiguo Testamento hubo un nivel de honra, si durante los 33 años de Jesús hubo un nivel de honra, después de la resurrección el nivel tiene que ser muchísimo mayor. ¿Cuántos lo creen? Ahora la pregunta que se levanta es, ¿esa es la realidad en mi vida? Yo, como iglesia del Señor, le estamos dando la mayor honra. Es mi trato a mi Cristo de primera clase. Él es el VIP en mi vida. O yo quiero seguir peleando por ser el VIP. Y eso es lo que Jesucristo vino a cambiar, todas las estructuras y los códigos mentales errados de lo que es la verdadera adoración. La lucha del pueblo de Dios siempre ha sido ese, el conflicto de ponerme yo primero, buscar lo mío primero, acercarme para buscar. Cuando Marcos hablaba y decía que no vengo a buscar, no vengo a pedir, que un niño de donde nace, estaba confirmando la palabra sin él saber. Y se nos predica que tenemos que darle a Dios para que Él nos dé, que tenemos que hermano, tenemos que honrarlo porque Él es nuestro origen. Porque sin Él nosotros nunca hubiéramos sido nada. No es que yo no seré nada, no hubiéramos sido nada. No hubiésemos tenido ni principio ni final, ni esperanza de existir sin Dios. Y saben, yo veo aquí que como el Hijo honró al Padre como lo honró, el Padre se esmeró. Se esmeró. Y cuando el Padre lo asciende, mire cómo lo asciende. Hechos. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 1. Con esto terminamos por esta mañana, con ese texto. Hechos capítulo 1. Muy bien. Dice, el 9. Después de decir esto, y mientras ellos le veían, más de 500 hermanos, dijo Pablo, que lo vieron. Ahí había, no eran solamente los apóstoles, había una multitud mirándolo ahí. Mientras ellos lo veían, él fue ¿qué? Él fue ¿dónde? Alzado. Mi Biblia dice fue elevado. Dile a tu hermano, ¿estás chequeando? El Hijo lo elevó y el Padre lo elevó más. Dile, si tú lo elevas,
Él te eleva. Si alguno me sirviere, el Padre lo honrará, dijo el Señor. Fue alzado y ellos lo veían. Esa imponencia iba subiendo y él le decía bye bye y la nube lo rodeó. Y así mismo como le habéis visto, así vendrá. Filipenses 2 dice que por haberse humillado a lo más bajo, fue elevado a lo más alto. Él se puso en la última de la fila para que el Padre fuese el primero de la fila. Eso es honra. Eso es honra. Honrar primero con lo primero en todo. HPPT. Un trato de primera clase. Una resurrección de primera clase. Una elevación de primera clase. Todo fue para Cristo primera clase. ¿Por qué? Porque aún cuando era niño, amado, con apenas 12 años, en el apogeo de las fiestas, María y José se entretuvieron con toda la gente. La fiesta, mucho gozo, mucha cosa, el ritual, todo el ritualismo de todos los años. El pueblo de labios honrándolo, pero el corazón lejísimo de Dios. Es como ahora, Navidad, el niño nació, pero lo que menos hacen es honrar al hijo que nació. Le dan dinero a todos los negocios y todo el mundo y adornan la casa y acá y papá. Pero el hijo, ¿dónde está? Créanme lo que le digo y no le miento. Los días de Semana Santa es cuando menos santidad hay. Y los días de Navidad es cuando menos la gente se acuerda de Jesucristo. Se acuerdan de otras cosas. Están pensando en otras cosas. Por lo menos que en nosotros no sea así. Y así estaban. María y José se perdieron en la festividad. Ellos amaban la fiesta porque era algo cultural. Y Jesucristo en el templo. No le interesaba tanto cumbancheo y tantas cosas de todos los años. Él sabía lo que él vino ahí. Y cuando lo encuentran en el templo, hermanos, ahí lo encuentran en el templo. Muchacho, ¿y qué tú nos has hecho? ¿Dónde has estado? ¿Verdad? Y mi pastor tiene razón cuando dice que los que andaban perdidos era María y José. Estaban en el ambiente, estaban borrachos con el ambiente. Y que dice, ¿por qué me buscan con 12 años? ¿No saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Por eso el Padre siempre lo honró, porque siempre lo puso primero. Pedro le dijo, ¿y cómo va a ser que no te suceda eso, Señor? ¿Cómo es que tú vas a morir de esa manera, Señor? Dice Jesús, apártate, quítate de delante de mí, Satanás, ponte atrás. Ponte atrás. Porque el convenio con el Padre iba a ser honrado. El Padre iba a ser honrado con la muerte del Hijo. La ofrenda iba a ser esa. Primicia, el primogénito. Entonces, hermano, ya basta. ¿Hasta cuándo convertiréis mi honra en infamia? ¿Hasta cuándo me seguiréis tratando como me tratan? Inclina tu cabeza. Padre, gracias. Gracias por esta vida que pasa al frente. Gracias porque yo sé que nuestros corazones arden con tu palabra. Somos confrontados con estas verdades que la iglesia ha abandonado, Dios. Tantas cosas que nos hemos entretenido, Padre, con tantas cosas. Y donde tú debieras ser primero, ya no lo eres. Por eso se explica cómo está la humanidad. Se explica cómo está tu pueblo. Ayúdanos a vencer el conflicto del ego. Ayúdanos a ser liberados de ese mal que nos llena la cabeza
de las distracciones de este mundo, de nuestra propia apariencia, de nuestros propios deseos, de nuestros propios sueños y ambiciones. Y nos olvidamos del Padre y de los negocios del Padre. Siempre poniéndote atrás cuando debiera tú estar delante. Tú no eres de segunda, Padre. Danos el espíritu de los sabios para adorar de acuerdo a quien eres tú. Danos el espíritu de María para ofrecerte lo mejor de nosotros. Danos ese espíritu que da lo primero al primero. No nos dejes a nosotros, oh Dios, tratar de buscar como los fariseos el primer lugar, la primera silla, sino siempre dejar que tú seas primero en todo. Oh Dios santo, ayúdanos a decir, como dijo el salmista, no a nosotros, sino a tu nombre da la gloria, Señor. Reconociendo que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos. Oh, ayúdanos, Dios, a que nuestras vidas sean un trato de primera clase para ti. Que aprendamos a dar lo mejor de nosotros para que tú seas reconocido, como dice el Salmo, el proverbio con el que comenzamos, en todo y honrado en todo. Lo mejor. Que nuestra vida se caracterice por un celo de darte lo mejor en todo. Que se vea en nuestras vidas personales. Que se vea, Padre, en nuestro comportamiento. Que se vea en nuestras relaciones. Que se vea en el culto que te damos. Que se vea en el ministerio que desarrollamos. Que se vea en nuestra adoración financiera, que se vea en nuestro trato a nuestro prójimo, que se vea en todo, en la mayordomía de lo que nos concedes en esta tierra, que tú eres el primero en nuestras vidas y que eres de primera. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a vivir en los códigos de la honra. Porque tú nos has llamado a andar en bendición, en fecundidad y en el brillo de tu gracia y de tu rostro. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.